El líder estatal del Partido de la Revolución Democrática, Adolfo Camacho, a quien me da mucho gusto saludar. Mi querido Adolfo, ¿cómo estás? Muy bien, el gusto es mío y me da gusto saludar a tu auditorio. Muchas gracias, mi querido Adolfo. A nivel nacional comienza una campaña impulsada por el Partido de la Revolución Democrática. Así es, apenas el pasado martes se dio el lanzamiento nacional de la campaña Aumentemos el Salario, con el eslogan No me alcanza, y sobre todo con la idea de involucrar la participación ciudadana, porque es el sentir de los trabajadores, de un gran número de millones de mexicanos de la clase trabajadora, que no les alcanza con el ingreso que hoy se tiene. Los datos de Coneval nos indican que en México hay más de 7 millones que están ganando un salario mínimo y que aproximadamente 15 millones de mexicanos ganan en promedio entre 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, no les alcanza. Yo ponía el ejemplo en Querétaro, un padre de familia que gane el salario mínimo y que tome 2 camiones para ir de su domicilio al trabajo gasta 34 pesos, es decir, la mitad del salario en pasajes. Y si tiene un hijo o 2 que van a la escuela, Pues los pasajes de esos hijos, sí, claro. Se va todo el salario. Es decir, no hay recurso suficiente para la manutención de una familia. Entonces, en el PRD, retomando esas causas y esos reclamos ciudadanos, se ha venido desde hace meses ya presentando las iniciativas correspondientes. En su momento fue para desindexar el salario mínimo a los tabuladores para multas, para impuestos, para muchas referencias financieras, y en ese sentido se logró primero en el Distrito Federal hacer la reforma correspondiente. Hoy se ha logrado ya a nivel nacional estar generando estas reformas, pero el siguiente paso es lo que está planteando el PRD a través de esta campaña: subir el salario mínimo un 23% de forma inmediata y buscar posteriormente que se vayan teniendo aumentos paulatinos hasta llegar a la recomendación de los organismos internacionales, que es 3.5 veces más de lo que hoy se gana, es decir, 200 y tantos pesos, que es lo que se considera suficiente para tener el ingreso necesario para las cuestiones básicas de una familia, es decir, para la canasta básica, para poder tener actividades culturales, para que los hijos de una familia pues puedan desarrollarse en condiciones razonables. Eso no está sucediendo, se está generando mucha pobreza en los últimos 20 y tantos o 30 y tantos años, y ello nos trae muchas consecuencias, como es la inseguridad, el que se enganchen los jóvenes sobre todo en actos delictivos, en organizaciones del crimen organizado, por falta de oportunidades y por falta del ingreso en las familias. Entonces, ese es el planteamiento que hoy está haciendo el PRD, y por eso estamos dándole difusión a esta campaña, invitando a toda la gente, a todos los trabajadores sobre todo, que se sumen. Vamos a establecer módulos en varias partes de la ciudad para que recabemos 500,000 firmas para presentar una iniciativa de corte ciudadana, buscando reformas a la Constitución, reformas a la Ley Federal del Trabajo, que vengan a hacer más fácil la posibilidad del crecimiento del salario mínimo. Se estará buscando desde luego el respaldo de otras fuerzas políticas para que esta reforma pueda concretarse, y también involucrando a la clase empresarial, a la clase patronal, para que hagan conciencia de que aumentar el salario nos conviene a todos. Es decir, a mayor ingreso puede haber mayor productividad, y a mayor ingreso hay mayor estabilidad en las familias. Por consecuencia se recompone el tejido social y podremos resolver temas de fondo como lo es la inseguridad, como es tener una sociedad más sana, también por la desnutrición, por la falta de recursos. Pues hay gentes que llegan a tener enfermedades derivadas de todo ello, y bueno, entre más recursos tengan las familias, habrá muchos beneficios de forma global que se darán en los próximos años si es que logramos esto. Por eso ese llamado a todos los queretanos a participar. En el PRD hemos dicho siempre que de manera fundamental, para que las cosas cambien, se requiere de la participación de todos, de la participación social. Las partes gubernamentales, cuando actúan con responsabilidad, hacen lo que les corresponde. Igual los actores políticos hacemos nuestra parte, pero en gran medida la participación de la gente dará mejores resultados. Si hablamos, por ejemplo, saliéndonos un poquito del tema de seguridad,
pues necesitamos que la gente denuncie cuando sufren algún robo, algún acto de violencia, algún atentado, que si conocen que el vecino, que el de enfrente se dedica a cosas contrarias a la ley, pues que se hagan las denuncias. Y aquí estamos invitando a participar en este tema del salario, desde luego también conocer el sentir de la gente, claro, para poder juntos resolver grandes temas. Evidentemente el tema del salario mínimo es un asunto que a todos nos preocupa y nos ocupa. A todos estamos de una u otra manera vinculados al tema del salario mínimo. Ya hay un esfuerzo que fracasó, Adolfo, que se presentó, me parece, en el 2012, 2013, un esfuerzo también para elevar una iniciativa ciudadana a través de este esquema de participación legal dentro de un marco jurídico, dentro del marco de la ley de participación, y elevar esta reforma para aumentar el salario mínimo. No prosperó, y ahora, ¿por qué podría prosperar? ¿Están dadas las condiciones para que esto suceda? Yo creo que sí, y tenemos que generar conciencia, tenemos que hacer conciencia en las diferentes clases sociales y en este caso el sector empresarial, que hoy a muchos de qué les sirve tener grandes ingresos si no viven con tranquilidad. Hay un gran riesgo por la inseguridad. Entonces necesitamos recomponer el tejido social para que se compongan muchas cosas en nuestro país, y una de ellas sin duda es que las familias tengan mejores ingresos. Entonces creemos que hoy la situación del país nos hace tener conciencia a los diferentes partidos. Nosotros esperamos que esta iniciativa ciudadana respaldada por el PRD pueda encontrar el respaldo de otras fuerzas políticas en su momento cuando se discuta en los congresos correspondientes, y que en corto tiempo, en algunos meses, podamos sacarla adelante para que todo ello facilite que, con el acuerdo desde luego también con las asociaciones o corporaciones empresariales y patronales de la República, pues pueda estarse haciendo conciencia para que el aumento pueda tener ese crecimiento que creemos necesario. Hoy México es de los países de Latinoamérica donde más se trabaja y menos se gana. Sí, claro. Países de Centroamérica que tienen condiciones muy en desventaja que México, como México, que tiene riqueza en minería, riqueza en playa, riqueza en tierras agrícolas, en agua, gente trabajadora, petróleo. Muchos países de Centro y Sudamérica no tienen esas riquezas, y la gente en promedio gana más. El salario mínimo que tienen les alcanza para más de los productos de la canasta básica que lo que le alcanza a un mexicano. Entonces algo está pasando. Claro. Yo creo que hay que cambiar el diseño institucional, hay que generar otras condiciones en el modelo económico y empatarlo con todo esto que estamos planteando desde el PRD, para que en corto plazo podamos ir cambiando y en algún tiempo razonable podamos estar en condiciones que debiéramos de estar si hace 30 años se hubieran tomado estas medidas. Oye, Adolfo, el esquema, digamos, el marco jurídico será una iniciativa ciudadana, pero ¿bajo qué criterios tendría que entrar al Congreso de la Unión? Bueno, lo que se plantea es que con esas firmas se cumplan los requisitos y todos los requerimientos que marca la ley, para que, como parte de la clase trabajadora, de las organizaciones sindicales y trabajadores que tienen relación con este proyecto, puedan en su momento estar haciendo la presentación de la iniciativa. ¿Es una reforma constitucional? Es una reforma constitucional al 123, tiene que ser una reforma también a la Ley Federal del Trabajo en la parte que corresponda, y después pues adecuarla también a reglamentos y a las leyes locales de las relaciones de trabajadores de instituciones con los propios organismos, aunque tienen por encima los salarios todos los trabajadores de diferentes instituciones que el trabajador en general de fábrica, de empresa, empleados y demás, pero tendría que ser un efecto general para que sobre todo aquellos que son muchos y que hoy ganan poco, pues puedan ir hacia la alza, y que en un futuro podamos reducir esa brecha tan grande de los que tienen todo y de los muchos que no tienen nada. Así es. Bueno, pues una iniciativa que pudiera pintarse de populachera, Adolfo. Más bien yo diría difícil, pero pues nada es fácil en estas condiciones para el país, y sobre todo con un gran reto de darle mejores condiciones de vida a esos 60 millones de mexicanos que los propios datos oficiales nos marcan que viven en pobreza, y que lo que hoy vemos en este sexenio que va pues,
poquito más de la mitad, en lugar de que se estén cumpliendo las promesas de campaña del gobierno federal, creo que vamos en retroceso. Hoy los datos que ellos mismos nos dan es de que hay 2 millones más de pobres en el país, y bueno, pues a ver qué mensaje nos da el presidente de la República el día de mañana. Nosotros esperamos, vamos a estar presentes desde luego, vamos a estar atentos, esperamos que en ese mensaje se reconozca la situación real del país y que no se nos dé un discurso halagador que solo lo pudieran estar viviendo los muy poquitos que están en las cúpulas, que están en ingresos o que están involucrados con el propio gobierno, o los grandes empresarios, sobre todo aquellos que no pagan impuestos, que están en contubernio con el gobierno y que muchas veces coinciden con esos datos oficiales. Nosotros esperamos mañana encontrar y escuchar un discurso realista, un discurso apegado a lo que siente la mayoría de los mexicanos, y sobre todo propuestas, cuáles son los planes que pudiéramos a partir de mañana escuchar en este mensaje del 5 de febrero. Que hoy vemos una constitución que en su momento fue grande para México en 1917 y que hoy pues no se da nada de ello. No, pues no. Oye, ¿y qué dicen los empresarios rápidamente, Adolfo, de esta propuesta? ¿Ha tenido el PRD nacional acercamiento con grupos y cúpulas empresariales? Está dentro del proyecto, ayer arrancó esta campaña, se está haciendo ahorita la vinculación con los trabajadores, se pretende hacer foros, hacer mesas de trabajo con todos los sectores sociales, desde luego con la clase empresarial, también para escuchar sus propuestas en el tema. Repito, creo que es un tema al que le deben de entrar todos, no solo los partidos políticos, no solo los trabajadores, tienen que estar los empresarios. Son los que pagan, ¿no? Son los que pagan y en un esquema de que esta reforma pueda detonar reformas en otro sentido, como son las reformas tributarias, las reformas fiscales, para que se puedan ir empatando, donde también los empresarios puedan tener algún atractivo y con gusto se sumen a este tipo de proyectos. Me parece que es un proyecto colaborativo, se escucha simple, pero me parece que así de profundo es. Yo, ciudadano, a ver, te pido, mejórame condiciones de vida, y consecuentemente esas condiciones de vida van a mejorar absolutamente para todos, para aquel que es víctima o para aquel que es verdugo también en el tema de las economías. Mi querido Adolfo, esta es tu casa. Claudia Ivonne, te agradezco mucho y un saludo al auditorio. Muchísimas gracias.